Buenas tardes. Para dar magnitud de una tragedia, muchas veces los periodistas y a veces las ONGs también utilizamos e incluso abusamos un poco de cifras, de números. Pero detrás de cada cifra siempre hay vidas, hay personas, y eso nunca se nos debe olvidar. Por ejemplo, en la última ofensiva israelí en la Franja de Gaza, en verano de 2014, en 50 días mataron a un niño israelí y a 557 niños palestinos. El último murió hace unos meses por heridas de la guerra. Es una cifra, ¿verdad?, escalofriante. Pero cuando hablamos de cifras, en una guerra no solo están los que se van, sino también los que se quedan. Son vidas truncadas. Y durante esos 50 días yo creo que vi las mayores atrocidades que he visto cometer en mi vida. Se bombardearon ambulancias, se bombardearon hospitales, se disparó deliberadamente a objetivos civiles en contra de las convenciones de Ginebra y del derecho internacional humanitario. Se atacó y no se hizo nada por evitar muertes de civiles. Y hubo un momento, entre todo eso, yo tuve que contar una crónica que para mí fue la más dolorosa, a pesar de que no vi sangre, no vi bombardeos, no vi cuerpos desmembrados. Sin embargo, a mí hubo una historia que se me quedó clavada en el alma. Esa historia es la de Riwa, una niña que entonces tenía 12 años, de Bet Hanun, en el norte de la Franja. No sé si saben que la Franja de Gaza tiene una superficie que es como la mitad de la isla de Menorca, pero en Menorca viven 95.000 personas y en la Franja de Gaza viven 2 millones. En esa crónica me marcó por lo que vi y por lo que era. Se produjo el primer ataque, deliberado además, a una escuela de la UNRWA. Hasta entonces, las escuelas de la UNRWA habían servido de refugio para las personas que en Gaza no hay búnkeres, no hay lugares en los que esconderse, no hay ningún sitio en el que meterse cuando están bombardeando. Sobre todo, además, están bombardeando día y noche por tierra, mar y aire. Y en esas escuelas hay sobre todo mujeres, niños, ancianos, también hay hombres, pero sobre todo son civiles. Cuando se bombardeó la escuela de Bet Hanun, se cruzó una línea roja. Y, por supuesto, todo aquello teníamos que contarlo. A partir de entonces, hubo una sensación que nos ponía a todos el vello de punta, que es saber que ya no estás a salvo en ningún lugar. De hecho, no fue el único ataque a una escuela. Hubo después ataques a 2 escuelas más, llenas de civiles, ataques mortíferos, y también a otras 4 escuelas de la UNRWA que estaban vacías. Meses después, en unas noticias que se dieron como breves, muy cortitas, se dijo que la ONU había investigado y la conclusión de su investigación era que todas las escuelas habían sido atacadas por el ejército de Israel. Pero a eso le dedicamos muy poquito tiempo. Aquel día, mi equipo, un equipo palestino, y yo, llegamos al hospital que estaba justo lo más próximo, en Bet Hanun, a esa escuela que había sido atacada. Cuando llegamos corriendo, llegamos con ambulancias. Yo me acuerdo, en esa crónica tenía hasta la voz entrecortada. Había decenas, incluso cientos, diría yo, de mujeres y de niños aterrorizados, gritando, llorando. Ya no sabían dónde meterse. Y entre todas esas personas, yo me acuerdo que me quedé mirando a una niña que estaba sentada en un rincón, agarrada a un maletín. Esa niña, vamos a oír por su propia voz y vamos a ver
cómo nos cuenta cómo vivió aquel ataque. Un día la gente empezó a abandonar aquella escuela. Estábamos preparándonos para irnos. Había mucha gente en el patio y antes de que saliéramos bombardearon con misiles. Recogí a mi hermana herida y entré en la clase. Y salí otra vez a recoger a mi hermano. Entonces vi a mi padre muerto en el suelo. Esa es Riwa. Yo todavía la tengo clavada. Pudimos volver pocos meses después, perdón. Ya les decía que esta es una profesión muy bonita, pero además muy dolorosa, a veces. Pudimos volver pocos meses después. Yo tuve la gran suerte, que tenemos muy pocos periodistas, que es volver al lugar en el que hemos visto que se cometen esas atrocidades. Y ahí buscamos a Riwa. Decidimos encontrar a varias personas que yo había visto y que habíamos encontrado durante esa ofensiva y reconstruir su historia, qué había sido de ellas. Hicimos el reportaje Atrapados en Gaza, para en portada. Lo pueden ver si quieren conocer mejor la historia de Riwa y de lo que sucedió en aquella ofensiva. Y cuando fuimos a ver a Riwa, ella tenía 13 años, solo habían pasado unos meses, pero parecía que tuviera muchísimos más. Parecía que hubiera perdido la inocencia, la infancia, y se tuviera que enfrentar a una vida nueva, adulta, que no tenía nada que ver con la de antes, unos meses antes. Su casa estaba destruida, habían matado a su padre y además al matar a su padre acabaron con el sostén de esa familia. Una familia de 8 miembros que se quedaron pues, sin prácticamente nada. Debo decir que en la Franja de Gaza no solo se queda sin oportunidades y sin reconstruir la familia de Riwa. Es un lugar donde, después de 11 años de bloqueo y de un asedio inhumano, en el que no solo Riwa, sino todos los niños han tenido que sufrir 3 guerras en menos de 6 años, hay muy pocas oportunidades para la vida. Hay muy pocas oportunidades de negocio. ¿Quién va a invertir en un lugar donde la electricidad puede tener una duración de 3-4 horas al día? Ahora, con suerte, están celebrando que tienen hasta unas 8 horas de electricidad al día, porque todavía no ha llegado el invierno. Cuando llegue, se recortará muchísimo más y volverán a las horas anteriores, precisamente en invierno, que es cuando más necesitamos calentarnos y más necesitamos electricidad. Aunque contar todo esto, todo lo que contamos, a mí me costó mi puesto, yo sí que pude volver por mi cuenta, con una ONG, a la Franja de Gaza el año pasado. Y busqué a Riwa, quería saber qué había sido de ella. Las encontré en una casa, por llamarlo de alguna manera. Todo ese montón de escombros que se veía detrás de la imagen era lo que había delante de su casa. Habían reconstruido de cualquier forma un edificio que no era ni la cuarta parte de bonito que era su casa con aquella balaustrada. Era muy humilde y ni siquiera estaba acabada, estaba medio a acabar. Yo me pregunté cómo podía una familia vivir allí. Tenían solo una habitación adecentada para poder dormir los 8 miembros de la familia y allí viven, malviven o sobreviven. Además intentaban montarse un kiosquito para vender algo y tener algo de trabajo, porque el paro en Gaza, no sé si sabéis, que está por más del 40%, otra vez estadísticas y números, ¿verdad? Pero eso significa que para una niña como Riwa, el paro, ella tiene ahora 17 años, si ella deseara buscar un trabajo,
sería prácticamente imposible porque hay un 90% de paro entre las chicas jóvenes de Gaza. Así que he decidido que esas cifras tengan un nombre porque siempre nos quedamos, ¿verdad?, en esa superficie. Además, Riwa, como todos nosotros, tiene sueños. Yo le pregunté qué quiere ser de mayor. Ella me dijo, quiero ser periodista. Me tocó. Y me pregunté cómo podía estudiar periodismo cuando ya había perdido un año de escuela, cuando intenta seguir estudiando, pero ni siquiera sé si ha podido seguir estudiando, porque probablemente tendrá que casarse pronto para ser una boca menos que alimentar. Y ese es el destino, eso es a lo que se están enfrentando muchas personas en la Franja de Gaza, a lo que estamos condenando a las personas que viven en la Franja de Gaza. Porque a mí lo que más me preocupa de todo esto ni siquiera es que no tengan agua potable, que no la tienen y tengan muchísimas enfermedades, ni siquiera es que los enfermos de cáncer no puedan salir de allí para recibir un tratamiento, ni siquiera es todo lo que sale en las noticias cada día. Lo que más me preocupa es que el lugar en el que yo aprendí la importancia de la esperanza, de creer que mañana será mejor, de creer que hay un futuro, de creer que otro mundo mejor y otra vida es posible, ahora mismo esa población está desesperada y desesperanzada. Y creo que todos, igual que todos necesitamos una ilusión para seguir adelante, para movernos, creo que Riwa y esos 2 millones de personas merecen, por parte de la comunidad internacional, por parte de todos y cada uno de nosotros, porque no olvidemos que ese conflicto no se generó de forma espontánea, sino que la comunidad internacional tuvo un papel importante en su origen, esperemos que hagamos todos algo por Riwa y por esos 5 millones de personas. El acto se titula así, 5 millones de personas, y yo lo único que os pido es que cada vez que os den una cifra, cada vez que veáis una atrocidad con esos números, ¿no?, con esas, diciendo esos miles, esos cientos, esas decenas, pensemos en que detrás de esos 5 millones de personas que no pueden regresar a su hogar, que no pueden regresar a la tierra en la que nacieron o que sienten como suya, hay vidas, hay personas, hay 5 millones de Riwas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Juan Luis Sánchez, soy subdirector del diario.es, el medio encargado de facilitar un poco este encuentro entre tanta gente, tantos periodistas, expertos, invitados de otros medios de comunicación también. Para el diario.es es un lujazo y un placer ver una sala como esta, con cientos de personas que sois y cientos de personas viéndonos por streaming, para hablar de un tema que no es la última hora, que no es la noticia de ayer, que desgraciadamente es la noticia que nos lleva frustrando, amargando, enfadando, algunas veces con algo de esperanza entresacada entre todos esos sentimientos durante algunos toda la vida, 70 años desde que venimos acumulando esa frustración. Es un gustazo porque gracias a que aquí hay mucha gente, gracias a que hay mucha gente viéndonos, nosotros los periodistas recibimos un mensaje. Queremos que hagáis las noticias de última hora, porque son importantes. Queremos que desmontéis cada caso de corrupción y queremos que desmontéis cada caso de mala praxis social en general. Pero no queremos que os olvidéis de las cosas que no dejan de pasar. Como alguna vez también alguna compañera dice, también es noticia lo que no deja de pasar, no solo lo que pasa justo ahora. Llenar una sala como esta, que haya gente viéndonos por streaming, significa, es un mensaje para ese otro ritmo del periodismo. En el diario.es tenemos secciones especializadas para hablar de la violación de derechos humanos y tenemos además esfuerzos puntuales como una revista que hicimos hace muy poquito, precisamente, sobre Palestina, 80 y pico páginas dedicadas específicamente a este tema y que mandamos a todos nuestros socios y a todas nuestras socias. Así que si hay muchos de ellos que lo sé que sí,
en la sala, quiero agradeceros ese apoyo y ese mensaje, que lo recibimos y por eso estamos aquí. Otro mensaje que recibimos muy claro es pegaros a las organizaciones que hacen cosas. Y por eso también hacemos encuentros como este, donde nos juntamos con gente que sobre el terreno y también desde el punto de vista del análisis experto, analiza conflictos y nos da un toque de atención cada vez que nos despistamos para que estemos pendientes de las cosas y las causas que realmente importan. Por eso organizamos eventos como este, en esta ocasión con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y las Refugiadas de Palestina. Por eso hoy en el diario.es vais a encontrar un especial con reportajes, historias, datos que abundan en el tema de conversación de hoy, un especial que se llama 5 millones. Dentro de esa cifra, detrás de esa cifra, se esconden las historias como las que Yolanda, gracias Yolanda, nos ha contado hoy. Se esconde también la frustración y el dolor de los periodistas que las cuentan, pero sobre todo de las víctimas que están allí sufriéndolas mientras nosotros intentamos averiguar cómo contarlo mejor. Pero también se esconde una profundidad política. En el debate de hoy vamos a comprender por qué 5 millones no es solo una cifra, no es solo una cifra que esconde vidas humanas, sino que es una cifra que se está convirtiendo también en una batalla política. Vamos a hablar en 3 tramos. Primero con la directora ejecutiva de la UNRWA en España, con Raquel Martí. Luego vamos a escuchar al director de operaciones en la Franja de Gaza de la agencia y luego vamos a tener un pequeño debate. Hola Raquel. Hola Juanlu, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Yo quiero que lo primero que hagamos es poner un poco de contexto de por qué UNRWA es, me vas a permitir que lo diga, una agencia diferente dentro de Naciones Unidas. Porque creo que hacéis cosas que otras agencias no hacen, ni mejor ni peor, pero otras cosas diferentes, que cuando te las cuentan dices, bueno, pero UNRWA tiene escuelas. ¿Cómo se pagan esas escuelas? ¿Qué tipo de operativa lleves a cabo? ¿Qué tipo de crítica recibís de uno y otro lado? Bueno, quiero que nos cuentes un poco de eso, pero empecemos por ahí. ¿Qué hay de diferente en la UNRWA y por qué tenemos que saberlo? Porque es importante dentro del contexto geopolítico casi que estamos viviendo. Bueno, déjame saludar primero. Saluda. Y agradecer a todos ustedes el haber venido hoy. La verdad es que a mí también me llena de ilusión tener la sala llena de gente que le interesa saber más sobre la vida de los refugiados y las refugiadas de Palestina. Me gustaría saludar a la comunidad palestina que nos acompaña, tanto de la oficina diplomática como los refugiados de Palestina y palestinos que hay, también a los representantes del gobierno que están hoy con nosotros y bueno, a todos los amigos y amigas que habéis venido hoy a llenar la sala. Muchísimas gracias. ¿Por qué UNRWA es importante? Pues yo creo que por muchísimas cosas. Por importante y diferente. Y diferente. ¿Qué la hace diferente? Sí. Porque no es como otras agencias de Naciones Unidas que conocemos. Bueno, yo creo que la principal marca de identidad de UNRWA es que somos la agencia más especializada que hay ahora mismo en Oriente Medio, porque desafortunadamente, y digo desafortunadamente, llevamos 68 años trabajando. Y digo desafortunadamente porque UNRWA fue una agencia pensada para 3 años, para que en 3 años se solucionara la situación de 700.000 refugiados del año 48 de la guerra árabe-israelí y sin embargo han pasado casi 7 décadas y UNRWA tiene que seguir operando, tiene que seguir ayudando a la población refugiada de Palestina porque no se ha encontrado todavía una solución justa y definitiva para todos ellos. Es especial porque además tenemos 33.000 trabajadores en la agencia porque hacemos muchísimas cosas y estos 33.000 trabajadores son refugiados de Palestina en su inmensa mayoría. UNRWA tiene aproximadamente unos 200 internacionales y el resto son todo trabajadores que han pasado muchos de ellos por nuestras escuelas cuando eran unos críos y ahora que se han hecho mayores son nuestros médicos, son nuestros profesores y profesoras y prácticamente son refugiados de Palestina y esto yo creo que le hace muy especial. Y UNRWA es especial porque no solamente es una agencia humanitaria, es una agencia que principalmente trabaja por la dignidad de 5,4 millones de personas. Y esto es lo más importante que hace UNRWA. Lo que hace es defender la dignidad de los refugiados y las refugiadas de Palestina, además de dotarles de una identidad de refugio temporal, a pesar de que lleven 7 décadas. Y además de ello, pues como decías, tenemos 700 escuelas, 702 escuelas a las que acuden 525.000 niños y niñas. Han pasado ya 4 generaciones de refugiados de Palestina por nuestras escuelas. Tenemos 22.000 empleados del sistema educativo, que son refugiados de Palestina, que como digo, fueron alumnos de las escuelas y ahora son los maestros. Tenemos 142 clínicas de salud
que atendemos aproximadamente a 9 millones de visitas anuales. Vacunamos a todos los niños y niñas que nacen en los campos de refugiados de Palestina. Y nos dedicamos, lamentablemente, a tener que estar presentes, y digo lamentablemente porque no paramos de atender a emergencias como la que ocurre ahora mismo en Siria, donde hay atrapados casi medio millón de refugiados y refugiadas de Palestina, Gaza, donde tenemos 1.200.000, que tenemos más de 200 escuelas allí y tenemos que dar alimentos a casi 1 millón de personas. Y en definitiva, recordar una y otra vez que los refugiados de Palestina llevan 7 décadas esperando una solución. Hace nada, unos meses, en una entrevista que tuvimos en el diario.es, te preguntaba por las condiciones económicas a día de hoy de la UNRWA. Me decías, queda dinero para un mes. ¿Qué ha pasado? Bueno, aparte de que ya es escandaloso que quedara dinero para un mes, y quiero que me cuentes por qué, ¿qué ha pasado desde ese mes que ha pasado ahora? ¿Cómo estáis intentando sortear la situación? Bueno, pues como sabéis, a principios de año Estados Unidos decidió dejar de financiar a la agencia. Era nuestro mayor donante, daba aproximadamente unos 360 millones de dólares anuales y nos ingresó solo 60, con lo cual nos dejó una situación muy crítica financieramente, y a lo largo de todo el año hemos estado luchando por intentar conseguir los fondos para mantener nuestras escuelas abiertas, mantener nuestras clínicas abiertas, seguir dando alimentos a la población en Siria y en Gaza, y seguir trabajando por los derechos y la dignidad de los refugiados. ¿Y ese dinero de dónde ha salido? Quiero decir, si Estados Unidos, si Trump dice hasta aquí con la UNRWA y cumple su amenaza, fue una amenaza y luego la cumplió, ¿quién ha tenido que ponerse las pilas para que UNRWA no se quedara sin dinero? Bueno, como decía Matías, nuestro director, hace un ratito, a lo largo de todo el año ha habido, creo que, un movimiento solidario muy importante entre todos nuestros donantes. Más de 40 países han respondido, entre ellos España, a la llamada de emergencia de UNRWA, y hemos conseguido casi cubrir el déficit. Y digo casi porque de 446 millones que nos faltaban, estamos ahora únicamente en un déficit de 21 millones. Todavía no sabemos cómo vamos a terminar el año. ¿Cuál es la proporción de dinero que os llega directamente de la ONU y por parte de los países? Bueno, ONU, la Agencia de Naciones Unidas nos da aproximadamente 15 millones, que es prácticamente para cubrir salarios internacionales y otros gastos de la agencia, pero vivimos prácticamente totalmente de las contribuciones voluntarias de los países miembros de Naciones Unidas y de la ciudadanía que nos ayuda. ¿Cuál es la situación de mayor emergencia a día de hoy? ¿Habéis podido abrir las escuelas, que parecía que incluso no estaban garantizadas, ¿no?, este curso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que queréis consolidar en los próximos meses si llega algo más de dinero? Bueno, tenemos todavía que conseguir 21 millones para seguir pagando los costes de nuestras escuelas y de nuestras clínicas, y la mayor preocupación está en las emergencias de Gaza y de Siria. Como decía, en Gaza tenemos a 1 millón de personas que necesitan alimentos, pero también necesitan asistencia económica, necesitan trabajo, porque, como contaba Yolanda, tiene uno de los índices de paros más altos del mundo. Y en Siria tenemos el 85% de la población palestina desplazada por la guerra y con campos que han sido totalmente arrasados. La situación vuestra sobre el terreno, ¿cómo es? ¿Qué tipo de relación tenéis con las autoridades palestinas y qué tipo de relación tenéis con Israel? Bueno, con Israel hay un acuerdo desde el año 2005, creo que se firmó para facilitar el trabajo a la agencia en el territorio palestino ocupado. En Gaza tenemos relación con las autoridades a nivel de seguridad y de organización, esto lo podrá explicar mejor nuestro director. Y en el día a día pues tenemos muchísimas complicaciones. En Cisjordania con la ocupación militar israelí, en Gaza pues con el bloqueo, que a veces no facilita la entrada de materiales de ayuda humanitaria y para reconstruir Gaza. Pero lo hemos visto, Israel dentro de sus ataques no le ha importado, vamos a dejarlo ahí, que escuelas de la UNRWA fueran destruidas por completo. Ante eso, uno ¿qué tiene que hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo reaccionáis ante ese tipo de ataques que sufrís? Y está más que documentado que de manera no siempre inintencionada.
Pues la verdad es que es muy difícil en este tipo de situaciones cuando de repente piensas que bajo la bandera de Naciones Unidas la gente, la población está protegida, esa es nuestra intención, y de repente recibes bombardeos y ataques y esta población indefensa que está en las escuelas pensando que están protegidas, pues son atacadas por ataques de militares. Realmente ahí en estas situaciones lo único que nos queda es creer en el derecho internacional y esperar que estos actos no se vuelvan a repetir. Gracias, Raquel. Muchísimas gracias a ti. Vamos ahora a escuchar a Matías, que ya lo ha nombrado Raquel. Matías Schmal, perdóname Matías si no pronuncio del todo bien tu apellido, es el director operativo de la UNRWA en Gaza. Os pido un aplauso para Raquel y así entra Matías en el escenario. Thank you. Well, good evening, ladies and gentlemen, and first of all, apologies for speaking in English. So those of you who don't understand English will need to, thank you, put on your, let's see if I can make this work. It's a great honor and privilege to be here today to talk to you about the situation in Gaza. I have worked there now for just over a year, so my experience is based on that. I want to first talk to you about the complex realities of Gaza. Sunday, 2 weeks ago, we went to the office. Sunday is the first Fuimos domingo, fuimos a la oficina, allí es parte de la semana laboral, y el suministro de electricidad ha aumentado, ha pasado de 4 horas al día a 10, 12 horas al día. Es algo relativamente positivo, ha sido un resultado bastante positivo de las negociaciones con los representantes de las Naciones Unidas. Bueno, somos optimistas, pero bueno, no tomamos con precaución. El lunes hubo bombardeos toda la noche. Esta es parte de la complejidad de la situación en Gaza. Puede cambiar en un segundo. A las 4, en mitad de la noche, prácticamente me caí de la cama porque el edificio de apartamentos donde yo vivo se estaba tambaleando. Era un terremoto. Esto es, bueno, peor todavía. Yo podía ver por la ventana un edificio del mismo nivel que se caía directamente, se desplomaba por las bombas. Oía gritos todo el tiempo, era el sonido de la guerra. Bueno, lo que querría intentar transmitirles es el trauma y el impacto sociológico de situaciones como estas. Hay un efecto de acumulación. Niños de 12 años que no es que hayan experimentado solo un bloqueo en sus 12 años de vida, sino que han pasado por 3 guerras y recientemente han pasado por la gran marcha del retorno y el impacto que esto tiene. Se produce un daño psicológico. Es importante que tengamos en cuenta todo esto si queremos entender la complejidad de la situación que se vive en Gaza. Y hay algo más que tiene que ver con la psicología. Quiero ilustrarles esto con historias reales. Trabajamos en 275 escuelas y una de nuestras estudiantes se llama Melik. Participó en un concurso de lectura en árabe, tenía que leer varios libros en una serie de meses y a continuación le hacían preguntas, un jurado le hacía preguntas sobre estos 50 libros que tenía que leer. Quedó segunda en este concurso y luego la invitaron a participar en otro concurso en Abu Dhabi. Y la pregunta es, ¿qué ocurre en la mente de una persona, de una niña como esta? No es un miembro de Hamás, es simplemente una niña, una joven inteligente que ve cómo se le arrebatan oportunidades en su vida. Y no es solo el drama de la guerra, no es ese el único impacto en la sociedad, sino todas estas experiencias, esta experiencia del bloqueo. Aquí vemos parte de esta situación tan compleja que estoy explicando. Esta es una foto
tomada una semana antes de este domingo y lunes de los que les he hablado. Tenemos los estudiantes de una de nuestras escuelas dando un concierto porque habían aprendido a cantar, a bailar. Es parte de nuestros proyectos en Gaza y esto se consigue gracias al apoyo internacional. Y luego vemos ahí un graffiti en árabe y dice algo así como el tiempo no espera a nadie. Y creo que esto es importante especialmente para los jóvenes porque los jóvenes sienten que nadie les está esperando, que merecen una oportunidad. Vamos a ilustrar esto con algunos datos estadísticos que también son parte de la compleja realidad de Gaza. Tenemos aquí la segunda columna. Debido al bloqueo, no todos los tratamientos médicos están disponibles, por ejemplo, para el cáncer, ¿no? En la franja de Gaza. Así que, mujeres, por ejemplo, con cáncer de mama tienen que solicitar permisos para recibir tratamiento en otros países. De las solicitudes que vemos en la franja azul, las aprobadas son solo entre el 50 y el 60%, lo que quiere decir que el 40% de esas personas que necesitan tratamiento médico con urgencia no reciben esa oportunidad. El desempleo. En el año 2000, antes de los 12 años de bloqueo y antes del periodo de Hamas, vemos que el desempleo juvenil estaba en torno al 28% y ahora está en torno al 60% y subiendo. Es uno de los índices de desempleo más altos o el más alto del mundo. Pido disculpas también por algunas de estas imágenes. Son imágenes de personas heridas durante el conflicto, durante la gran marcha, como la gran marcha del retorno, como se llama. Este año, nuestro comisario general visitó la zona y hemos visto que después de los 7 primeros viernes, más de 11.000 personas habían sido heridas durante un proceso relativamente pacífico. 11.000 personas. Y parte de lo impactante de esta cifra es que muchas de esas personas habían estado ya en la guerra en Gaza, pero durante estos 7 viernes había más personas heridas que durante la guerra anterior. Así que desde mi perspectiva esto es completamente inaceptable, que no se esté dando difusión pública a lo que está ocurriendo. Más de 24.000 personas han sido heridas, más de 5.000 personas han sido munición viva de este conflicto. Y podemos ver en estas imágenes una de las heridas en el tobillo de una de las personas, como vemos que podemos ver a través del tobillo de esta persona. Esta persona sobrevivió, pero sufre desde entonces importantes discapacidades. Si no sumamos a eso el trauma psicológico, más de 200 personas han muerto. 13 de esas personas son niños, han sido niños en nuestras escuelas. Y parte del trauma psicológico que esto conlleva nos muestra una imagen de una de nuestras escuelas en Gaza, donde vemos a los compañeros de clase mostrando la foto de este compañero suyo. El viernes sus padres pensaron que estaba fuera con sus amigos jugando al fútbol y recibieron una llamada del hospital pidiéndoles que fuera a identificar su cadáver. Al día siguiente, el sábado, los niños, sus compañeros colocaron un póster con su silla vacía de clase.
todo esto supone un daño psicológico irreparable para todos sus compañeros. Y quiero contarles también un poco de la huella del trabajo de UNRWA en Gaza, un poco el trabajo que hacemos allí. En Gaza somos el servicio público, mayor servicio público presente, ofreciendo servicios a más del 70% de la población. De los 2 millones de personas que habitan en Gaza son palestinos y refugiados, y somos el proveedor de servicios públicos más importante en la zona. Ofrecemos servicios que normalmente la administración tendría que ofrecer. Tenemos 275 escuelas. De nuestros 30.000 empleados, una gran cantidad de ellos trabajan en estas escuelas. Tenemos que pasar por importantes procesos burocráticos de las Naciones Unidas, con un montón de palestinos, y 9.000 de ellos son profesores. En todas estas escuelas necesitamos una cantidad importante de profesores, así que no son personas que están haciendo un trabajo burocrático en nuestras oficinas, redactando informes. Personas como este joven de aquí, que está trabajando como profesor con niños de nuestras escuelas, desde los 6 hasta los 15 años. Otro componente de este servicio público son servicios sanitarios con centros sanitarios en Gaza. Unas 1.000 personas, unos 1.000 empleados son médicos y enfermeras. Tenemos profesores, pero también estos 1.000 trabajadores del sector sanitario que ofrecen servicios a estos niños en situación de vulnerabilidad en Gaza y a ese 1 millón de personas que cada 3 meses llegan a nuestros centros. Y otra parte importante de nuestro apoyo, de nuestros servicios en Gaza, es lo que yo llamo trabajo humanitario o reacción ante situaciones de emergencia. Son trabajos, es un trabajo que realmente, normalmente en situación normal, la administración lo realizaría, pero otra estadística realmente dramática que describe la situación en Gaza es que del 1,3 millones de refugiados que hay allí, una gran cantidad de ellos viven bajo el umbral de pobreza. Hay 2 grupos dentro de este grupo. 600.000 sobreviven con menos de $1 al día. Así que dependen de UNRWA para alimentarse, depende de nuestro sistema de distribución de alimentos. Y déjenme que les hable también un poco del futuro. Vamos a dejar esta imagen. Quiero hablarles también un poco del futuro y, bueno, combinarlo de algunas de nuestras fuentes de financiación que ya hemos mencionado. Estados Unidos era nuestro mayor donante en las situaciones de emergencia. El año pasado recibíamos 29 millones de dólares. 80 millones de esa cantidad se destinaban a nuestros programas de distribución de ayudas, pero todo eso se recortó este año y eso nos ha dejado en una situación crítica. Durante la administración Trump, los Estados miembros nos aportan grandes donaciones. Los donantes españoles son aportaciones voluntarias. Nadie fuerza a los donantes, pero cuando cuentas con el dinero, cuando tienes el dinero apoyado por el Congreso en tu presupuesto y de un día para el otro se decide eliminarlo, se pone en riesgo la supervivencia de millones de personas. Y eso es jugar en el ámbito político con las vidas de muchas personas. No, yo no soy político, no entro en ningún programa político, pero ese ha sido parte del desafío al que nos hemos enfrentado este año. Como Raquel ya ha mencionado, hemos tenido un éxito
increíble gracias al resto de los donantes, haciendo frente a ese déficit enorme al que nos hemos enfrentado por el recorte de las donaciones de Estados Unidos. Así que durante este año nuestros servicios, las escuelas siguen abiertas, nuestros centros sanitarios siguen abiertos, lo que es una tarea titánica teniendo en cuenta el recorte al que nos hemos enfrentado. Pero hemos tenido que hacer ajustes, hemos tenido que recortar, readaptar nuestro personal sanitario, por ejemplo, se ha visto reducido. Y quiero decirles 2 o 3 cosas más. No sabemos qué ocurrirá el año que viene. En este momento se ha cubierto más o menos la mitad de nuestro presupuesto, pero tendremos que seguir consiguiendo financiación. Y bueno, me pregunto hasta qué punto UNRWA no es parte del problema. Es decir, a veces nos preguntan si UNRWA es parte del problema o es la solución. Y yo siempre respondo a esto diciendo, bueno, no es ni lo uno ni lo otro. No somos parte del problema, pero tampoco somos la solución. El problema fue provocado por un fracaso político. Y para hacer frente a ese fracaso, debemos ayudar a la comunidad internacional a construir un Estado, el Estado de Israel. Pero de esa promesa se hizo hace 16 años y los palestinos siguen esperando una solución. Así que ese es el problema. Y si queremos hacer frente a ese problema, tenemos que encontrar una solución política. Y eso no tiene nada que ver con UNRWA. Nosotros no somos la solución. Nadie en UNRWA quiere que UNRWA continúe realmente. Créanme si les digo que yo sería absolutamente feliz si fuese el último director de la agencia, pero sigue habiendo una necesidad de una solución y por eso seguimos trabajando, ofreciendo nuestros servicios a los refugiados y a los palestinos. Y para cerrar, querría hablar de una joven llamada Jenin. Hace unas semanas la conocimos como parte de nuestra visita a Jerusalén. Jenin, después de hablar con el embajador, se me acercó y me dio las gracias por haberle dado un pin de UNRWA, un pin de la agencia, que se puso en la chaqueta a principios de año. Yo lo había olvidado. Pero me dijo, quiero decirle que en los momentos más terribles, cuando pensamos que no íbamos a poder abrir la escuela a tiempo durante el siguiente curso, yo miraba el pin y me daba valor. Y la verdad es que cada vez que lo recuerdo, se me saltan las lágrimas, que esta niña me dijera aquello. Y entonces, bueno, le di una pulsera en aquel momento y ella me dio una pulsera y me dijo, bueno, le dije que sabíamos que la situación iba a seguir siendo dura, pero igual que ella me dijo que igual que ella miraba el pin, quiero que usted mire esta pulsera y sepa, saque fuerzas de todo esto y sigan ofreciéndonos su ayuda en Gaza. Esa es parte de la situación de Gaza. Toda esta gente maravillosa. Yo quiero dar las gracias a todas las personas en España, a los miembros de la administración en España que también colaboran y que hacen posible nuestro trabajo. Muchas gracias. Mientras intentamos hacer aquí un movimiento sin que se nos rompa ninguna copa, que creo que lo conseguiremos, aprovecho para daros una información de utilidad. Recordad, los que tengáis traducción, que nos habéis dado vuestro DNI. No os queréis ir de aquí sin el DNI, así que aseguraos de que al final, que todavía queda, recogéis vuestra identificación en la puerta y devolvéis el cacharro, que tampoco queremos que os vayáis con el cacharro. Bueno, a continuación toca debatir. No se ha roto ninguna copa, así que le pido a las personas que van a compartir el debate conmigo que suban y los voy presentando. Es un gustazo, la verdad, volver a ver a algunos de ellos, conocer a algunos de ellos después de haber visto su trabajo durante tanto tiempo. Colocaos, Olga y Jesús a mi derecha, Ricard y Teresa a mi izquierda. Bueno, exactamente al revés. Pues al revés. Pues al revés. No pasa nada. ¿Quieres cambiamos? Que sepáis que están al revés. Que sepáis que están al revés. Está bien llevarlo. Está bien, no pasa absolutamente nada. Bueno, los conocéis a la mayoría. Teresa Aranguren, periodista, especialista en zonas de conflicto, información internacional. Ricard García Vilanova, un fotoperiodista impresionante que lleva trabajando y que acaba de estar
viviendo en primera persona y fotografiando para todos nosotros, por ejemplo, la marcha del retorno de la que ya se ha hablado. Olga Rodríguez, periodista también especializada en información internacional, derechos humanos, Oriente Medio, cofundadora del diario.es y amiga. Y Jesús Niño, que dirige uno de los centros de investigación, de análisis y que también se encarga de darnos un buen toque a los periodistas cuando nos desviamos del carril, que es el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Pues con Jesús Núñez, con Olga Rodríguez, con Ricard García Vilanova y con Teresa Aranguren vamos a hacer un debate que no va a ser muy largo. Somos muchos, así que os pido brevedad ya de inicio, pero después del cual vais a poder hacer preguntas si os apetece. Las preguntas, ya sé que esto es muy feo decirlo ya, pero breves, concisas y que no sean intervenciones, digamos, muy opinativas, aunque por supuesto estarán cargadas de intención, no lo dudo. Quiero empezar, aunque enseguida quiero que Ricard nos enseñe algunas fotos y nos cuente lo que acaba de ver, pero quiero empezar, Jesús, con la cifra, volviendo a la cifra, 5 millones. Quiero que hablemos, o que nos cuentes muy breve, y que hablemos entre todos, si os apetece, del plan de Estados Unidos para intentar desmantelar el discurso de los refugiados palestinos, porque esos 5 millones de refugiados de los que hablamos, de los que tienen derecho y por eso reivindican esos derechos, están siendo víctimas también de otro relato de hechos alternativos a los que ya Estados Unidos nos está acostumbrando. ¿Por qué 5 millones es una cifra importante y qué es eso del acuerdo del milenio del siglo? Gracias, Juanlu. Buenas tardes. La idea tiene mucho sentido en la lógica que la administración Trump está lanzando, porque si pensamos que la principal, y son muchas, pero desde mi punto de vista la principal línea roja que hay hoy en día para poder desbloquear la situación y llegar a algún tipo de paz justa, global y duradera es precisamente la clave demográfica. Es decir, si pensamos que ya hoy entre el río Jordán y el Mediterráneo hay tantos palestinos como judíos israelíes, y vienen más al mundo hijos de mujeres palestinas que de mujeres judías, si Israel pretende ser un Estado democrático y por tanto vale la regla de la mayoría, se pueden ver ante el peligro de que si admiten el retorno de los refugiados, el derecho de retorno de los refugiados, se pueden encontrar convertidos en una minoría dentro de ese Estado y por tanto se viene abajo el sueño sionista. En definitiva, se trata de desmantelar como sea, y esta es una pieza fundamental, cualquier cosa que suene a derecho de retorno de refugiados, y la mejor manera es que no haya refugiados. Por lo tanto, intentando aplicar un criterio absolutamente insostenible, por otra parte, lo podemos comparar con los que utiliza el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que daría a entender que solamente pueden ser refugiados aquellos que originalmente salieron en el año 48 de sus localidades de origen y de sus hogares, pues eso reduciría esos 5 millones, esos 5,4 millones... ¿A cuánto? Apenas... no quiero decir lo de 4 indios, que luego suena lo de... por lo tanto... bueno, los que se van a morir ya. No he dicho nada. Por lo tanto, quedaría reducido a una cantidad que evidentemente sería perfectamente asumible por Israel. Luego, esa es básicamente la lógica que hay detrás. Intentar, con toda la presión que puede hacer Estados Unidos, que finalmente en la ONU se pueda llegar a esa conclusión. Y en ese punto, ese llamado acuerdo del siglo podría tener la posibilidad de ir más adelante en la medida, no tanto de que eso sea un acuerdo entre iguales, que no lo es en ningún caso, sino que jugando también con el apoyo saudí, que es una pieza fundamental en esta historia, con el señor Mohammed bin Salman a la cabeza, que de algún modo, dicho sin matices, puesto que vamos siempre mal del tiempo, que Arabia Saudí ponga el dinero para comprar la paz social de los palestinos, aceptando un acuerdo que ni es acuerdo ni nada parecido. Ya esas fórmulas se han ensayado anteriormente y si algo han demostrado los palestinos a estas alturas es una capacidad de resistencia que hace pensar que no van a conseguir salirse adelante. Pero probablemente vivamos una farsa en esos términos. Habrá algo parecido a paz con Palestina, habrá algo parecido a la creación de un Estado palestino que ni será paz, ni será Estado, ni nada similar. Pero creo que eso es, en términos de probabilidad, lo que se nos dibuja en el horizonte a corto plazo. No sé si tenéis una visión diferente, Teresa. ¿Tú crees que vamos por ese camino? ¿Crees que...? No, yo tengo una visión, comparto el pesimismo de la visión. Yo como tengo más años y llevo mucho tiempo en el tema de Palestina, muchas veces me recuerdo a mí misma pensando, nada peor puede ocurrir.
y siempre puede ocurrir algo peor. Entonces yo creo que ahora mismo estamos en uno de los momentos más negros para la causa palestina y para los derechos del pueblo palestino, pues sencillamente porque es quizá la parte más vulnerable del panorama internacional. Y en lo que ha mencionado Jesús con respecto a los refugiados, evidentemente el tema de los refugiados es el corazón de la causa palestina, porque la UNRWA, yo lo voy a decir aquí claramente, molesta mucho a Israel. Israel es hostil a la UNRWA, siempre lo ha sido. Y por eso quiero recordar, cuando se han recordado los bombardeos de las escuelas en la operación del 2014, que en el año 1996, Operación Uvas de la Ira, en el sur del Líbano, que estaba entonces ocupado por Israel, el ejército israelí bombardeó la localidad, la sede de Naciones Unidas, el edificio de Naciones Unidas en Cana, donde llevaban semanas refugiadas las familias palestinas, causó más de 200 muertos, aquello fue una carnicería horrorosa, y aquel edificio tenía la bandera de Naciones Unidas, las coordenadas de ese edificio, desde hacía 30 años los tenía el ejército israelí, es decir, ahí no es una novedad, hay también una línea de continuidad en eliminar todo lo que pueda ayudar a que la población palestina resista. La UNRWA molesta porque es un soporte de la capacidad de resiliencia, en este caso podríamos decir, de la población palestina frente a una situación inhumana. Hablamos constantemente de Gaza porque es lo más dramático. Está el bloqueo y están las operaciones militares, yo no las llamaría guerras, son operaciones de castigo, bombardeos masivos sobre la población de Gaza, que han sido 2014, 2012, 2010, 2008, muchas. Pero no hay que olvidar Cisjordania. Cisjordania está, la situación de la ocupación militar en Cisjordania, la ocupación no es simplemente que haya soldados por allí, la ocupación es el acoso a la vida cotidiana. O sea, la ocupación no solo ocupa el espacio, ocupa el tiempo, la vida. Y entonces la situación de desasosiego permanente, de falta de esperanza que vive toda la población palestina porque el cansancio acumulado de décadas provoca desesperanza, pues yo creo que está en un punto peligrosísimo. Y eso, desde el punto de vista de la estrategia que sigue la ocupación militar, es lo que quieren. O sea, la estrategia de la ocupación es llevar al punto máximo de desesperación y de no esperanza y de no confianza en la comunidad internacional, la diplomacia, lo que se quiera, el derecho internacional a la población palestina. Pero el hombre mojado no teme la lluvia, ¿no, Olga? Tú misma nos has contado en libros como ese la capacidad de resiliencia, la capacidad de resistencia. No sé, ¿cómo ves tú cuánto margen queda para esa resistencia, ¿no? Porque al final puede decomponerse la situación hasta un punto donde una solución pírrica pueda ser una tentación para gente que está muy desesperada. Claro, estamos acostumbrados a ver cómo la política de Israel es una política de hechos consumados. Y lo que está pasando en los últimos años pues lo demuestra una vez más, ¿no? Recientemente veíamos cómo se aprobaba esa ley a través de la cual Israel se define a sí mismo Estado judío, cuando en realidad, bueno, en la práctica lleva décadas operando para ser un Estado judío de mayoría judía, que esto es el quid de la cuestión, ¿no? ¿Qué implica poder mantenerse como un Estado judío de mayoría judía? Implica, bueno, pues tener que plantearse una limpieza étnica nuevamente como la del 48, o si no, la aplicación del apartheid, que de facto ocurre y lo vemos cotidianamente. Quienes llevamos ya años o 15 años, 20 años viajando a esta región o más, vemos cada vez que vamos cómo la ocupación ocurre día a día. Yo estoy ahora pensando, alguien mencionaba aquí Jerusalén antes, estoy pensando en Shadi, un chaval al que conozco desde hace muchos años, que es de Jerusalén Este, pero como en Jerusalén Este pues, no les dan permiso para poder ampliar su vivienda, pues han tenido que irse a vivir a una aldea, la aldea se llama Al-Jib, esa aldea está rodeada por un asentamiento, y esa aldea, que en un principio, bueno, pues estaba bastante lejos de ese asentamiento ha crecido tanto que la aldea está totalmente rodeada y totalmente aislada en sí misma también
porque bueno, ya sabemos que se construyen carreteras de uso exclusivo para israelíes, es decir, que la ocupación no es solo las ayudas que el Estado da y la protección que el ejército israelí da a las personas que ocupan el territorio palestino, sino también son esas carreteras que se construyen para hacer, en este caso de Cisjordania, un queso gruyère, un territorio discontinuo, acantonado, a través del cual los palestinos no puedan circular y estén totalmente interrumpidos con checkpoints. Entonces, estos hechos consumados, esta huida hacia adelante, ¿hasta dónde va a llegar? Y aquí yo creo que entra, y creo que va a haber una pregunta al respecto, en escena, ¿cuál va a ser el papel o cuál es el papel o cuál está siendo el papel de la comunidad internacional? ¿Cuál está siendo el papel de la comunidad internacional? Bueno, pues un papel de observador absolutamente pasivo, de brazos cruzados, que permite, pues ha permitido, nosotros hemos visto, Gaza se ha explicado muy bien aquí, no voy a incidir más en ello, pero en Cisjordania se han producido asesinatos extrajudiciales, en Cisjordania hay una discriminación y la aplicación del apartheid de facto, en Cisjordania la gente no tiene libertad de movimientos y fuera los refugiados que están en otros países, lo mismo como se ha explicado muy bien aquí. Es decir, más de 5 millones de personas palestinas que llevan décadas siendo refugiadas en lugares como Líbano, por mencionar un ejemplo, donde, como sabéis, cuando en su día se asentaron, en un diámetro, levantaron sus tiendas de campaña. Con el tiempo, esa lona de las tiendas de campaña fue sustituida por adobe o por cemento. Con el tiempo, con las nuevas generaciones, encima de ese piso se construyó ese piso. Lo digo porque mucha gente siempre pregunta ¿por qué son tan estrechos y laberínticos los campos de refugiados? ¿Por qué podemos tocar pared con pared? Por esto. Bien, la comunidad internacional, hace unos años me decía una palestina de Bethlehem, de Belén, después de mucho pensarlo y darle muchas vueltas y de ver muchas cosas, me he dado cuenta de que no nos van a devolver lo que nos han quitado, ni vamos a poder tener derechos hasta que no tengamos más fuerza que ellos. Y si nosotros no tenemos más fuerza que ellos, alguien nos tiene que dar más fuerza de alguna manera. La comunidad internacional no tiene voluntad, claro que tiene herramientas a través de la vía diplomática, política, comercial, etcétera, pero sin embargo no las está explicando. Como decía, y con esto termino, como me decía un hombre israelí, Rami El-Hanan, que lleva muchos años hablando sobre este asunto, y su hija fue asesinada por Hamás, y su mujer le dijo a Benjamín Netanyahu: han sido tus políticas de ocupación las que han matado a mi hija. Rami El-Hanan me decía hace unos años en una entrevista en Tel Aviv: hasta que Israel no se dé cuenta de que el precio de no tener paz es más alto que el de tenerla, esto va a seguir igual. Acuerdos sobre la mesa puede haber miles y los podemos firmar hoy mismo, pero no hay voluntad. Entonces, ante esto, y con esto termino, bueno, yo creo que la presión internacional es clave a todos los niveles, ¿no? Ricardo, acabas de estar allí. La marcha del retorno, que se ha mencionado varias veces. ¿Qué viste? Bueno, yo llevo los últimos 8 años cubriendo la guerra de Siria, posteriormente a la guerra que se desarrolló a través de la guerra de Siria, que abarcó Irak y abarcó Libia, ¿no? con todo el tema del Estado Islámico. Y realmente, si pensamos en la violencia o en el índice de violencia en espacio-tiempo, salvando las distancias obviamente, porque no olvidemos que la guerra de Siria ha dejado ya más de 500.000 de muertos, no he visto absolutamente nada igual. En la primera manifestación que yo tuve o que pude asistir, en 3 horas y media, si no recuerdo mal, fueron 184 personas heridas y 6 muertos, 4 de los cuales cayeron delante mío, 3 heridos y uno que posteriormente falleció, ¿no? No sé si se pueden poner las fotografías de este tipo de manifestaciones a las que pues pude en ese momento retratar. Y yo entiendo también que lo que yo vi es mucha desesperación, ¿no? O sea, gente que está dispuesta a salir a campo abierto para dar su vida, o al menos tener la conciencia que en un momento determinado, evidentemente, pues pueden llegar a fallecer, o si más no, en el mejor de los casos, pueden quedar inválidos o pueden sufrir amputaciones de una pierna, pues es realmente gente que se encuentra muy desesperada, ¿no?
Esto es parte de las fotografías de la manifestación y lo que hacen básicamente ellos, bueno, pues es que van quemando neumáticos y van avanzando, tratando de avanzar hacia la línea, digamos, donde está la línea de separación con Israel, ¿no? Que es la frontera esta del Defense. Y lo que es puramente simbólico, porque lo que intentan simplemente es llegar y plantar la bandera y hacer un acto simbólico, nada más. Entonces la desproporción de fuerzas y sobre todo ese tipo de combate, o bueno, ni siquiera combate, porque es directamente asesinato asimétrico, está totalmente fuera de lugar, ¿no? Porque es disparar como a gente que está totalmente desprotegida, que lo máximo que te puede hacer es tirar una piedra que ni tan siquiera muchas veces llega, ni te hace ningún tipo de impacto, ¿no? Entonces, realmente la situación, bueno, como se ve en estas imágenes, es absolutamente dramática. Cuando te incorporas a la marcha, ellos cómo cuentan qué vamos a hacer y cuál es el objetivo. Creo que lo que dices es fundamental, ¿no? La marcha se llama del retorno, pero saben que al final se quedará en algún punto simbólico. Pero, por tanto, saben que se exponen a un ataque directo y por el contexto en el que viven saben perfectamente que va a suceder. ¿Cómo lo cuentan? ¿Cómo lo viven? ¿En qué sentido se expresan para decir, bueno, me da igual, voy a ir a ello, porque si no hacemos esto no va a suceder nada, ninguna solución al conflicto? Bueno, yo lo veo desde la perspectiva de que también, pues, al margen de este tipo de trabajo, pues también pude entrevistar sobre todo a estudiantes de universidades, ¿no? Y claro, el futuro es en ese sentido incierto, ¿no? Porque tú eres joven, tienes sueños, tienes planes de futuro, estudias una carrera, pero después cuando acabas o terminas esos estudios no tienes ninguna proyección, no tienes ninguna salida. Entonces, a partir de ahí, pues eso es lo que lleva a determinados jóvenes a ese tipo de desesperación, ¿no? A ese tipo de, digamos, de acto suicida, en el cual, pues bueno, pues no entienden ninguna salida más, porque tampoco no hay ninguna esperanza más. Cuando a una persona le quitas los sueños y las esperanzas, le dejas sin nada. Yo creo que esto, con respecto a las marchas del retorno, hay que recordar que empiezan casi al mismo tiempo que desde Estados Unidos se dice lo que ha mencionado antes. Los refugiados, los 5 millones, no existen, no son refugiados. O sea, elimina el problema de los refugiados como por decreto. Solo aquellos que fueron expulsados en el 48, es decir, los que se han muerto ya o están a punto de morirse, más o menos. Y entonces empiezan también las marchas del retorno. Y creo que el sentido para mí de las marchas del retorno es, por un lado, la desesperación tiene que ver, pero sobre todo tiene que ver el presentarse. Remarcar la es decir, condición aquí estamos. Sí. Vosotros decís que no hubo limpieza étnica, que la comunidad internacional no se enteró de la atrocidad que fue lo que ocurrió en el 48, pero aquí estamos, somos los hijos y los nietos de los que expulsasteis. Y ese es el sentido que tiene, y por eso las imágenes que vemos en ningún momento, no es que no pretendan cruzar la valla, es que es imposible. Cualquiera que conozca cómo es el tema de las líneas, de las vallas que separan Gaza de territorio israelí, es que es imposible. Y entonces no pretenden en ningún momento, el ejército israelí no tuvo el menor riesgo. Claro, Israel no dispara a matar a gente que está intentando cruzar ninguna frontera, sino que dispara a matar a una manifestación. Dispara como al tiro al blanco en una caseta de feria, o sea, al patito, así. Pito, pito, gorgorito, aquí disparo, aquí no. Eso es la atrocidad de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en las marchas. Y yo creo que el sentido que tiene es la necesidad de hacerse presentes, porque una de los añadidos al sufrimiento y a la injusticia que lleva décadas padeciendo la población de Palestina es el abandono, la ignorancia. Y yo me imagino que Olga lo habrá oído también. Casi todos los periodistas que nos hemos movido por la zona, una frase que te dicen es: por favor, cuenta al mundo lo que nos está ocurriendo. Claro, y quizás hay una sensación de abandono también, el hecho de que en los últimos años, o sea, el shock al que se ha sometido y se somete a la población palestina es tremendo, ¿no? Y en Gaza especialmente, es como la aplicación de la doctrina del shock para que no haya capacidad de reacción ninguna. Y ante eso, bueno, de alguna manera, estas marchas son la constatación de no, estamos aquí, y es la voluntad de resistencia. Porque además, por otro lado, además si lo pensamos bien, es que tampoco les queda otra. Yo recuerdo que una mujer de Gaza me decía hace un tiempo, dice, si es que yo ya no es una cuestión de que es que yo reivindique mi identidad palestina, es que ya me recuerdan ellos todos los días que soy palestina, aunque yo no lo recuerde, porque por ser palestina estoy encerrada, sufriendo un bloqueo, tengo familia en Cisjordania a la que no puede ver que está sufriendo la ocupación y la discriminación, ¿no? Entonces, bueno, por eso decías tú lo del hombre
mojado no teme la lluvia, ¿no? Bueno, cuando no hay nada que perder, lo que Israel busca, que es ese cansancio final, ¿no? La traca final de agotamiento y rendición total, ante eso la población palestina lleva 70 años demostrando que tiene habilidades para, de diversas formas, decir, estamos aquí, ayudadnos. Sí, básicamente a partir de esta situación podemos ver, y también conectado con lo de la comunidad internacional que antes comentaba Olga, decía Matías que la UNRWA no es la solución del problema. El problema es político y por lo tanto tiene que ser una solución política. La UNRWA lo más que puede hacer es paliar los efectos de la tragedia que se vive en la zona con los recursos tan limitados que posee. Si lo planteamos en términos militares, después de 6 guerras y 2 intifadas, parece claro a estas alturas, ya lo era con la guerra del Yom Kippur en el 73, pero más claro todavía hoy, que está, por un lado, la relación de fuerzas es tan abrumadoramente superior a Israel que deberíamos dar por hecho que este tema ya lo habría resuelto por vía militar. No lo ha resuelto. O sea, si algo sabemos es que Israel no va a ser destruido por vía militar, desde luego por los palestinos, que son mucho más débiles, pero también es cierto que los palestinos no van a ser destruidos ni su resistencia por vía violenta, a pesar de toda la violencia acumulada durante tantas décadas. Por lo tanto, nos queda la opción política. Y cuando miramos la opción política, volviendo a esa comunidad internacional, que dependiendo cómo la definamos, hace algo o no hace, podemos pensar en una comunidad internacional que estaría representada por los más de 130 estados que reconocen ya a Palestina a día de hoy. Y por lo tanto podríamos decir, mira, sí, se hace algo. Hay estados que están reconociendo a Palestina como tal. La Unión Europea no sabe, no contesta, o los países de la Unión Europea no saben, no contesta, pero hay más de 130. Por otro lado, podemos pensar también en los países árabes, que hacen la Liga Árabe y los 22 países árabes a los que se le llena la boca con la defensa de la causa palestina para luego día a día olvidarse de ella en cuanto tienen algún otro interés del que creen que pueden sacar algún beneficio. Luego, si vamos repasando una ONU que ha estado siempre fuera del tema, porque Israel ya se ha preocupado con el aval de Estados Unidos de que la ONU prácticamente no pinte nada en la búsqueda de soluciones al problema en términos políticos. Ni siquiera la Conferencia de Paz de Madrid fue convocada por la ONU, sino por Estados Unidos, que puso a Rusia a su lado por aquello de ponerla. Luego nos queda la conciencia clara de que en términos reales esa estrategia de hechos consumados a los que se refería Olga no solamente son hechos consumados consentidos. Consentidos por la pasividad de uno, por mirar para otro lado de otros y por el aval de Estados Unidos, que gobierne quien gobierne en la Casa Blanca, da igual si demócratas o republicanos, tienen claro, Obama lo hizo incluso, tienen claro que soportan el coste político de quedarse solos en el Consejo de Seguridad utilizando su derecho de veto para bloquear cualquier cosa que afecte a su país. Luego, si tenemos un país con ese grado de impunidad, es decir, si tenemos un niño mimado que durante 70 años está acostumbrado a hacer su santa voluntad, ¿qué queremos esperar? ¿Que de repente el niño se despierte un día y sea racional, se autolimite, se ajuste a las normas de juego? ¿O si nadie le ha puesto límites, seguirá haciendo cosas sin límites? Estamos en esa situación. Hay un contexto, por añadir una cosita a lo que ha dicho Jesús, en la misma línea. La comunidad árabe, claro, en estos últimos años han pasado muchas cosas en la región y son cosas importantes, ¿no? Y ha cambiado de alguna manera, y catastróficas, y ha cambiado de alguna manera el orden regional. Más allá de que en todo el mundo estamos viendo antes, parecía que existía la obligación por parte de las naciones de aparentar al menos que tenían voluntad de respetar los derechos humanos, no estoy hablando ahora de la cuestión palestina, sino en general, ahora parece que está de moda incluso lo contrario, ¿no? En algunos ámbitos y en algunas atmósferas. Entonces, las consecuencias de las revueltas árabes, bueno, pues tenemos un Egipto más férreo que nunca, que ya el de Mubarak era lo que era, ¿no? Pero siempre, bueno, se vio que existía la posibilidad de un Egipto diferente, más que podría haber avanzado hacia unas vías más democráticas y que eso de alguna manera podría haber afectado de forma positiva a la comunidad palestina. Y tenemos a una Arabia Saudí que está estrechando relaciones con Israel y esto también afecta a la comunidad palestina y a lo que está ocurriendo en la zona, ¿no? Sí, hombre, yo creo que la clave de la cuestión no está en lo que hagan los palestinos. La clave de la cuestión la tenemos aquí, porque lo ha explicado bastante bien Jesús, pero vamos, para mí la clave es la impunidad israelí. No es la de si la autoridad palestina hace esto o si jamás hace el otro, o si está, porque
llevamos muchas décadas, ha habido momentos en los que parecía que se perfilaba una solución. Yo recuerdo, pues después de la invasión del 82 del Líbano, poco después surge la idea de paz por territorios, la parte palestina acepta todas las resoluciones de Naciones Unidas, lo que implicaba el reconocimiento de Israel, y es con lo que empieza el famoso proceso de Oslo, el proceso de paz y esto. Entonces, hubo un momento en el que parecía que aquello, bueno, pues iba a haber dos estados, se iba a solucionar el tema no por la vía de la violencia, sino por la negociación. ¿Qué ha sido eso? Pues yo le voy a decir, tal como yo lo veo, Israel no ha querido eso. O sea, después del asesinato de Rabin, que fue en el año 2004, si no recuerdo, 2005, ya estaba, después ya fue Netanyahu, Ariel Sharon, Netanyahu, ya estaba clarísimo en las declaraciones públicas de los dirigentes israelíes que no iba a haber Estado palestino, que no, el proceso no era papel mojado, y es lo que ha ido ocurriendo hasta ahora. ¿Qué ha habido? Pues la colonización de Cisjordania de un modo brutal. ¿Qué es lo que hace? Hace que la posibilidad de la solución dialogada, con apoyo internacional, según el derecho internacional, lo que quieras, que era la constitución de un Estado palestino vecino del Estado de Israel en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, sea inviable sobre el terreno, porque no hay terreno ya. Porque Israel lo ha colonizado, y si uno pasa por Cisjordania, además de las carreteras que tú mencionabas entre colonias, solo para colonos, que alguien me diga si esto no es el apartheid clarísimo, todas las localidades están sembradas en las alturas de colonias. Asentamientos, sí, bueno, colonias, son colonias. Se llevan el agua de Cisjordania, esas colonias. Casi el 80% de los acuíferos de Cisjordania se van para suministrar agua. Entonces, ¿dónde se va a hacer el Estado palestino? Y todo eso que desde aquí se sigue hablando, porque el lenguaje diplomático es muy lento y sigue hablando de los esfuerzos de paz, lo que percibe la población palestina es que es una milonga. O sea, lo que le percibe es la milonga diaria de están hablando de Estado palestino y me acaban de construir o ampliar la colonia que tengo vecina a mi casa. Y ya han expropiado más terrenos. Entonces, esta dicotomía entre la realidad y el discurso oficial no aguanta ya. Yo creo que ya la población palestina no puede aguantarla. ¿Hay algún escenario optimista? Pregunto sin ironía. Sí. Pero tiene su sarcasmo, sí. ¿Podemos imaginar algún escenario que sea realista y que sea optimista? A ver, realista, o sea, aquí el tema es que no hay voluntad, porque incluso teniendo en cuenta que en las 2 últimas décadas se ha duplicado el número de colonos en Cisjordania, es posible desalojar a los colonos, ¿no? O sea, todo es posible, claro, todo es posible con voluntad. Tenemos el ejemplo de Sudáfrica, o sea, la presión en 2 años de presión de gobiernos occidentales contra la Sudáfrica del apartheid tuvo efectos. Entonces, el tema es que haya voluntad, y aquí la Unión Europea, claro, es clave, pero la Unión Europea no sabe, no contesta. No sé quién planteaba el otro día. Claro, yo me pregunto, los responsables en la Unión Europea, bueno, si están atados y si se sienten atados de pies y manos, pues que al menos lo hagan saber públicamente y dimitan o no sé, algo. Yo no podría asumir un cargo así y quedarme ahí. No sé. Yo quiero recordar una cosa. Claro que hay campo de acción y la presión. Y por recordar algo, yo la única vez que recuerdo una medida, no unas declaraciones, que actuó haciendo presión sobre Israel fue cuando la Conferencia de Paz de Madrid, año 91, en que el gobierno israelí no quería venir. Era el gobierno del Likud, era Shamir, me parece, y se negaban redondo a venir. Vetó que asistiese a Naciones Unidas, que hubiera delegación de la OLP, y no quería venir. El secretario de Estado estadounidense, que era James Baker, entonces, cogió el teléfono, llamó a quien fuese del gobierno israelí, no sé si sería el primer ministro, y dijo, si no venís, olvidaros de los créditos que tenemos ya apalabrados para la ampliación de viviendas. Y vinieron. Es decir, bueno, y yo recuerdo eso. Es decir, que hay campo de presión, claro que hay campo de presión. O sea, pero de presión exterior, porque hemos llegado a un punto, desde mi perspectiva, hemos llegado a un punto en el que es muy difícil ahora conseguir que tanto palestinos como israelíes se separen de la dinámica en la que están metidos cada día, como para que vuelvan a tomar aire y se sienten a la mesa intentando realmente y sinceramente buscar una salida. Por lo tanto, tiene que ser, coincido con Teresa, con presión exterior. Y solo hay un actor en este planeta que tiene esa capacidad de presión, que se llama Estados Unidos. Por lo tanto, no tenemos que, decía Teresa, no
no depende de los palestinos, desgraciadamente no depende de ellos, pero depende de Estados Unidos. Luego veremos qué piensan los votantes en Estados Unidos, a qué individuo llega a la Casa Blanca en un momento determinado, en qué medida empieza a pensar que el coste que le supone esa alianza con Israel es mayor que el beneficio que obtiene de eso, o que puede liberarse de las hipotecas acumuladas durante décadas ya, y que a partir de ese momento busque de forma equilibrada un acuerdo entre las partes. O sea, ¿Eso es realista? Hay que censarse en Estados Unidos todos los que estamos aquí para votar, ¿no? Pero yo creo que Europa algo podría hacer. Evidentemente cada uno tiene su carga de responsabilidad sobre sus espaldas. O sea, no podemos los demás aliviar nuestra carga pensando, no, Estados Unidos es el que tiene que resolverlo. Cada uno, al nivel del peso político que tiene en el escenario internacional, tiene una tarea por realizar. Y eso afecta a nuestro gobierno el primero y a todos los demás también. Por lo tanto, en ningún caso con dejación de responsabilidad, sino implicándose para que ese mínimo resquicio que hay pueda ser aprovechado en algún momento. Ricard no se define como un experto en la situación y el contexto político de lo que allí pasa, por eso no le estoy haciendo las preguntas de estos temas a él. No, yo soy segundo viaje, o sea, no pero, no me atrevo a opinar. Pero sí quiero que expliques un poco cuáles son las condiciones de trabajo del periodista sobre el terreno, cómo de complicado es y qué tipo de obstáculos tienes que sortear para poder hacer un periodismo libre en Palestina. Bueno, partimos de la base que siempre en un conflicto cada uno evidentemente pues quiere dar la versión que quiere dar, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues bueno, hay conflictos en los cuales tienes mayor o menor acceso y concretamente ahora, yo recuerdo del 2014, que es cuando estuve, ahora ha habido un grado mayor de dificultad, sobre todo a nivel de acceso, ¿no? Porque antes recuerdo que llegar a Gaza era bastante o relativamente fácil. Y ahora pues ha costado bastante porque hay un segundo permiso, concretamente de Hamas, que tienes que sortear, que encima te lo dan por una semana solo y que tampoco no es renovable, con lo cual tienes que entrar esa semana, salir, volver a solicitar el permiso, volver a entrar. Al margen de eso tampoco no tienes la libertad teórica de andar solo. O sea que tienes unas ciertas limitaciones, digamos, que en 2014 no existían. ¿Cómo es la vida que has visto en Gaza? Hablabas de 2014, desde entonces hasta aquí no ha habido apenas margen para reconstruir todo lo que se destruyó por la asfixia, por la presión, por la hostilidad. ¿Cómo viste la vida diaria? No el momento de la marcha, sino la retaguardia. Sí, son como dos mundos absolutamente paralelos o diferentes, ¿no? Uno es lo que es la marcha, lo que es la reivindicación, que además de lo que es la marcha, digamos, en la FEN se hace también una marcha en la frontera y otra al lado del mar, y se organizan 3 marchas por semana, y luego es la vida diaria de Gaza, ¿no? Gaza, desde el 2014 a esta parte, y yo la veo reconstruida, o sea, la veo, obviamente tiene sus limitaciones, obviamente tiene toda la problemática que engloba Gaza, pero realmente hay un cambio sustancial en cuanto a lo que es, o lo que yo recuerdo vagamente de 2014 a esta parte, ¿no? Incluso el tema de la electricidad, pues como decía bien Matías, ¿no? Yo recuerdo ahora que ha entrado pues, todo el tema de electricidad, o sea que sí que hay cierta esperanza en cuanto a estas pequeñas cosas que pueden facilitar la vida, sobre todo a las personas, ¿no? Por otra parte, pues al mismo tiempo que digo esto, también existe esa desesperación y sobre todo el tema de la pobreza, ¿no? Recuerdo que concretamente en ese momento, una de las manifestaciones, vino el enviado especial de Qatar, si no recuerdo mal, creo que era, porque traía pues, dinero para repartir, y no sé si no recuerdo mal, eran como $100 por persona, y al día siguiente había unas colas enormes en los bancos pues, para acceder a ese importe, ¿no? Eso también indica bastante la desesperación, ¿no? Las colas por $100 que tiene la gente que soportar porque realmente los sueldos o la media de los sueldos, la media, digamos, de los ingresos y la forma de vida que tienen ahí, pues no da para mucho. Juanlu, perdona que insista para no perderlo en perspectiva. Nada de esto quita o hace olvidar que la ONU ha dicho que a partir del año 2020 Gaza es inhabitable, invivible. Da igual con $100 por persona que Israel permita a Qatar entregar para... Recordemos que está Israel manteniendo en una dieta estricta, en sentido literal, a esos 2 millones de personas. Dieta estricta, no quiero que mueran, porque sería quizá un poquito escandaloso, pero tampoco quiero que vivan mínimamente bien. Y de vez en cuando voy dejando alguna píldora para que eso ocurra. Pero estructuralmente, día a día, se va haciendo inhabitable, invivible, un territorio de 360
kilómetros cuadrados donde se hacinan 2 millones de personas, sin agua, sin residuos, sin tratamiento de residuos, sin electricidad, más allá de que puntualmente aumenten las horas de electricidad un día. Por lo tanto, eso no podemos perderlo de vista, porque si no incluso podemos empezar a pensar que cada vez que alguien deja entrar dos camiones o un poco de dinero, que ya la cosa tiene cierto viso de cambio a corto plazo. Pero esta frase que decía Jesús es literal, una frase que dijo hace unos años un integrante del gobierno israelí, Deir Wexnes. Pero bueno, claro, yo recordaba ahora una frase de un poema de Federico García Lorca, que diréis, ¿a qué viene a cuento? Hilando un poco con lo que decía Yolanda antes, que es algo así como: detrás de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Detrás de cada cifra hay nombres y apellidos y rostros de personas. Entonces, hilando con lo que decía Jesús, es tan dramático lo de Gaza, que es que, claro, podríamos hablar aquí durante días. Estoy convencida de que algunas de las personas palestinas que están entre el público tienen familia en Gaza y podrían contarnos, bueno, pues qué es lo último que saben, ¿no? Y qué les cuentan. El nivel, ya no solo porque además, claro, los pocos segundos o minutos que tienen los medios de comunicación cada vez más secos de información internacional, pues sobre Palestina es muy escaso, ¿no? Pero más allá de las secuelas físicas que vemos en la población de Gaza están las secuelas psicológicas, ¿no? Y el estrés y el insomnio que sufren los niños y la población infantil es algo absolutamente dramático, que además se ve en sus miradas. O sea, yo creo que todos aquí nos hemos encontrado con gente a la que la conocimos hace un tiempo y todavía eran muy pequeños y tenían la mirada viva, y la siguiente vez que vas la tienen completamente apagada, ¿no? Y son adultos con 10 años. Todo esto, bueno, pues forma parte de hecho, creo que lo tenéis muy complicado los periodistas para transmitirnos a esa realidad, porque estamos en cierta forma saturados o inmunizados de determinadas frases. Y cuando se dice que Gaza es la mayor prisión del planeta a cielo abierto, parece que estamos haciendo poesía o hablando de metáforas. Y cuando es una realidad muy cruda de día a día que estamos consintiendo sin ningún disimulo. Hablemos de los medios. Hablemos de lo mal que lo hacemos, hagamos un poco de autocrítica. No he dicho mal, he dicho difícil. No, ya lo digo yo, si te lo tenía previsto además. Preguntaros a hacer por reflexionar sobre lo mal que lo hacemos, no por insistir en qué mal lo hacemos, sino en intentar encontrar un poco de esperanza ahí, un poco de autocrítica e intentar analizar por qué lo hacemos mal. Se dice, y hay algunos datos al respecto, que la sociedad española es pro-palestina. Sin embargo, las instituciones tampoco hacen grandes alharacas al respecto. La oposición siempre es fácil. Y en los medios de comunicación, definitivamente, no creo que podamos decir tal cosa. No al menos en los grandes medios de comunicación. Pero me gustaría saber cuál es vuestra opinión, sobre todo de los periodistas. Yo creo que en la cuestión de Palestina, y no es solo un problema de los medios de comunicación españoles, diría por lo menos de los medios de comunicación europeos, el problema viene del trasfondo cultural en el que nos movemos. Israel somos nosotros. Israel es Occidente. Son nuestros primos. Nos identificamos con ellos. Y todo el relato, desde el relato del origen, de cómo se expulsó en masa a la población de Palestina, por eso el término limpieza étnica se ha empezado a usar ahora y todavía provoca, así como que limpieza étnica. No hay un historiador serio que diga aquello. Entonces, hay una percepción tergiversada de lo que ocurrió y de lo que ocurre en Palestina, que no transmite la auténtica dimensión del sufrimiento de la población palestina, de la atrocidad cometida con la población palestina, y que busca siempre crear una imagen, bueno, como yo soy muy objetivo, voy a ser equidistante. Entonces, si cuento una familia palestina que en un bombardeo se le ha muerto el niño y el hermano, no sé, entonces me tengo que ir corriendo a buscar una familia israelí que haya sido víctima de un atentado terrorista, algo así. Entonces, eso lo que hace es tergiversar la realidad, porque la realidad no es equidistante. Nunca lo ha sido atrozmente desequilibrada. Desproporcionada por completo. Claro, y entonces ahí no es... Eso por un lado. Luego el otro aspecto que ha agravado esto más es la cuestión religiosa.
interpretar el tema de Palestina en términos religiosos. Nunca ha sido un tema religioso, aunque la religión se haya utilizado para ello. Y por mucho que uno se empeñe, yo siempre lo he hecho en todas las crónicas, de hablar de los cristianos de Palestina para mostrar que la sociedad palestina es multiconfesional y que no es homogénea ni siquiera religiosamente. Sin embargo, la percepción que tiene el occidental es a la amenaza islámica. Entonces, finalmente, bueno, los israelíes cometen muchas atrocidades, pero bueno, nos vienen bien, oye, que acaben con esos musulmanes. Ese cinismo interior que nos expresa así, aunque a lo mejor en una conversación, en un taxi te lo sueltan, así, pues en yo un creo taxi que... y en un think tank. Y exactamente, sí, eso es. Eso está presente en nuestras sociedades y se ha agravado. No ha ido a menos. Yo recuerdo cómo era el clima en los años 80 y ahora lo veo mucho peor. Es decir, ahora como tú has sugerido antes, es que ahora ya hasta está bien visto decir, bueno, lo de los palestinos ya no importa. Ricardo, ¿tu sensación? Mi sensación es básicamente que al final la responsabilidad es social, es nuestra como sociedad. O sea, la sociedad es la que impulsa los cambios, la que genera los cambios y la que hace que los políticos se muevan. Si tienes un grupo determinado político en el cual no genera ese cambio, pues quizás la culpa o la responsabilidad es nuestra, ¿no? Yo creo que como sociedad nosotros tenemos la virtud, en ese sentido, de forma irónica, por supuesto, de tomar distancia, ¿no? De no tener suficiente empatía con lo que sucede más allá de cuando este tipo de problemática nos afecta a nosotros. Por ejemplo, ¿no? Empezamos a hablar de refugiados cuando llegan a nuestras puertas, o empezamos a hablar de Estado Islámico cuando nos matan gente aquí en Europa. Hasta antes nos importaba absolutamente nada, ¿no? Yo creo que Palestina, como he dicho, pues, es algo que, bueno, que difiere sobre todo por el tema religioso, por supuesto, y porque empatizamos más quizás dentro de lo que vemos con las personas que van con traje y corbata y que tienen, sino que identificamos más ese tipo de personaje que no quizás el otro, ¿no? Pero eso es totalmente falso en ese sentido. Dicho esto, pues bueno, yo creo que la gran problemática pasa por eso, por sensibilización y pasa por educación y pasa sobre todo por explicar y sobre todo contar todo lo que ahí sucede, ¿no? Esto que decía Teresa de la equidistancia es muy importante y es un mal que afecta no solo a la cuestión palestina, sino a muchísimas coberturas, por no decir a todas, ¿no? Pongamos un ejemplo de lo que es periodismo equidistante. Imaginemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial y leemos en un periódico el siguiente titular. El rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis los están masacrando. Goebbels lo niega. Y nos quedamos ahí. ¿Por qué no podemos contar y relatar y describir la realidad? Bueno, pues hay dos respuestas. Una, y ocurre diariamente, porque no estamos en el lugar de los hechos, porque en los últimos años se han cerrado redes de corresponsalías por todo el mundo y se está prescindiendo de la figura del enviado especial y se está llegando a una situación un poco orwelliana en el sentido que vemos el mundo a través de dos grandes ojos, que son las grandes agencias de noticias, que pueden hacer un trabajo excelente, pero que nos condenan a una uniformidad de la información. Y por lo tanto, si yo estoy en una redacción en Madrid, encerrada entre cuatro paredes, 12 horas al día, no me atrevo a ir más allá de las declaraciones de unos y otros. Dos, si estoy en el lugar del terreno y me limito a esa descripción, o imaginemos que estoy en la Sudáfrica del apartheid y digo, Nelson Mandela dice que el gobierno sudafricano está llevando a cabo una persecución sistemática contra la población negra y el gobierno de Pretoria dice que no, que son los negros los violentos y que están acosando a los blancos, y me quedo ahí. Si estoy allí, ¿por qué me quedo ahí? Pues por una mala formación, o por ignorancia, o por miedo, o porque recibo una consigna, ¿no? En este sentido, hombre, todos los que ejercemos la profesión y hemos trabajado en el terreno sabemos que Israel presiona, y presiona bastante, y envía a los jefes cartas de presión. Entonces, dependiendo del medio de comunicación en el que trabajas, pues eso funciona o no funciona, y lamentablemente a veces funciona, ¿no? Y aquí mismo en la sala hay un ejemplo, pero tenemos más en los últimos años. Y esto que decía Ricard es cierto, en los últimos años ha aumentado esa presión. Y luego, lo que mencionaba antes alguien, la propia perversión del periodismo. ¿Qué es noticia? Aquello que pasa todos los días no es noticia. Entonces, que haya más de 5 millones de personas
palestinas refugiadas no es noticia porque ocurre todos los días. ¿Cómo dar la vuelta a eso? Claro que se le puede dar la vuelta. Es que el periodismo tiene que ir a la raíz de las cosas, tiene que contextualizar, tener tiempo y tener editores valientes que se atrevan a promocionar en prime time este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que otro periodismo sería posible y creo que una gran responsabilidad está en los medios de comunicación. La sociedad, yo creo que así en su conjunto, o sea, somos pasivos, es decir, que si nos ponen una cosa la vemos. Si mañana nos ponen un reportaje estupendo sobre lo que está pasando en Gaza, si nos lo promocionan antes y está bien y nos lo ponen en prime time, pues a lo mejor muchos lo vemos. Yo creo esto, vamos. Hay un tema con lo de la, si lo ponemos en el caso español, lo de la simpatía de la sociedad española con la causa palestina. A mí me genera incomodidad. Sí. Yo no quiero la simpatía de la sociedad española con respecto a la causa palestina. Yo quiero una sociedad española informada de lo que ocurre y tomando como referencia derechos humanos, derecho internacional humanitario, que juzguen lo que está ocurriendo. Por lo tanto, es una labor fundamental para mí de los medios de comunicación que no jueguen con las simpatías, que no jueguen a lo fácil, diría, sino que informen de forma, tal como lo estaban planteando, bueno, los tres lo habéis planteado en esa línea, para que simpatía o antipatía tengamos claro qué es lo que está ocurriendo y si nos consideramos individuos de una sociedad abierta y democrática, que seamos consecuentes con eso que nos estáis mostrando los medios de comunicación de lo que está ocurriendo allí. Creo que con eso ya hay trabajo suficiente. Que no caigamos en la autocomplacencia, ¿no? También. Que a veces los periodistas caemos. Porque por la misma simpatía, o sea, yo recuerdo, quienes tenemos cierta edad, yo recuerdo que hubo una época en la que había jóvenes españoles muy progresistas que se iban a un kibutz porque era muy progresista y lo veíamos con un atractivo enorme. Los mismos que ahora jóvenes, si tienen alguna sensibilidad con el tema, llevan una cufía sobre los hombros o vestido de alguna manera. La simpatía no me vale, ni me vale para una cosa ni me vale para la otra. Claro, prefiero datos para poder enjuiciar. Lo hablaba hace unos días creo que con Raquel, que la causa palestina forma parte como de la iniciación de la politización cuando uno es joven. Por lo menos yo lo he vivido así en mi generación y en la Facultad de Periodismo, desde luego, parece como que Palestina es como un destino soñado para cualquier periodista que quiera hacer reporterismo, ¿no? Y hay un punto de autocomplacencia ahí también, ¿no? Hay un punto de ritual casi inerme, de quiero ir a Palestina a contar, bueno, que no sé si es especialmente eficaz para efectivamente dar solución al problema. Vamos a abrir a preguntas. Creo que hay un micrófono rotando por ahí. Voy a pedir al resto de personas que nos han acompañado durante el rato de hoy, a Raquel, a Yolanda, a Matías, que suban, que nos apretemos un poco en los sofás. Yo incluso puedo pillarme algún otro taburete por ahí para dejar libre la silla. Y abro a preguntas. Somos muchísimos. No aspiro a que las preguntas las conteste cada uno de ellos a cada una de las preguntas. Solo aspiro a que si alguno de ellos tiene algo que aportar. Por tanto, os pido que la pregunta sea específicamente para alguien. Si no, yo la convertiré en específicamente para alguien, con vuestro permiso. No sé si alguien ya tiene el micrófono. Si te pones de pie, que en la oscuridad no se te va a ver mucho, pero bueno, así... Hola, me llamo José y desde hace tiempo tengo una idea que me ronda por la cabeza o una pregunta. Una pregunta mejor. ¿Por qué no se hace una campaña bofetón para la comunidad internacional e Israel, donde se ve una imagen de un soldado israelí, un grupo de soldados israelí, con unas cruces gamadas y unos palestinos con una estrella David y preguntando si no será eso el gueto de Varsovia? Algo así. Porque realmente ellos están tratando a los palestinos como los nazis los trataron a sus anteriores generaciones, entonces para ponerlo a ellos enfrente de su espejo, por decirlo de una manera. Muchas gracias. Creo que podría ayudar a aclarar a la idea de la gente, ¿no? Bueno, es una propuesta que entiendo que cualquiera puede tomar nota, a ver si la vemos pronto en alguna creatividad publicitaria de campaña de alguna organización. Sí, bueno. Pero ya hablábamos un poco de ello, ¿no? Antes, cuando Olga hacía referencia a la falsa equidistancia. Creo que hay alguien más por aquí. ¿Aquí? Ahí, perdona. Sí, yo tengo dos preguntas. La primera es una cuestión que en los medios de comunicación sí que está apareciendo ahora, porque hay una campaña bastante fuerte, de la asimilación de las críticas a todo lo que habéis reflejado aquí en la mesa, con análisis tan ricos y precisos que creo que todos agradecemos, de la asimilación de esta crítica con antisemitismo. Eso es una. Y segunda, esto por un lado, y por el otro lado,
una ausencia. Yo me leí con mucha atención el dossier del diario sobre Palestina y una cuarta parte de los artículos hacían referencia de una manera u otra a una campaña que es la de boicot, desinversión y sanciones, mostrándola como una iniciativa de la sociedad civil que sí se estaba mostrando como eficaz y que sí era capaz de algo que en la mesa había un consenso bastante grande que no se podía hacer, que era mover a la comunidad internacional para que sea efectiva en la aplicación del derecho internacional. ¿Por qué es que casualmente en esta mesa eso no sale? Bueno, pues ahora sale. Creo que Jesús, hablabas de los BDS en tu artículo, si no recuerdo mal, hace tiempo que leí el artículo, pero creo que hablabas de ello. Si quieres, coge tú esa pregunta. Sobre la segunda parte, sobre la campaña BDS, cuesta mucho, y lo pongo en clave personal, cuesta mucho a alguien que se mueve en el mundo académico, que se mueve en el mundo de los think tanks, que busca permanentemente otras opiniones, debates, poder negar la palabra a alguien. Cuesta mucho. Porque se supone que cada uno tiene sus argumentos y nadie tiene la verdad absoluta, por lo tanto, en principio, abierto a esa historia. Pero entiendo, yo recuerdo cuando era, no sé si un chaval o menos chaval ya, cuando había jugadores de golf que iban o no iban a Sudáfrica. Yo decía, ¿qué más da? Pues que vayan, si ellos van a jugar al golf nada más. Era un crío. Luego me di cuenta de que eso tiene mucho sentido, evidentemente, porque se trata de que tú, bailarín de ballet, que tú, profesor, que tú, abogado, que tú, fontanero, te des cuenta de lo que se está haciendo en tu nombre por parte de tu gobierno. Por lo tanto, es tan simple como eso, porque si solamente nos dirigimos al individuo que está en el gobierno, que está obviamente blindado por muchos motivos de cualquiera de esas campañas o presiones, no llegamos mucho más lejos, ya lo hemos comprobado. En definitiva, en mi propio proceso he llegado a ese punto. Pues sí, hay que aplicar BDS. Hay que aplicar una campaña de boicot, desinversión y sanciones para hacer notar que eso que se está haciendo por quien se trata de definir como un Estado de Derecho, como una sociedad democrática, es todo lo contrario. Y que eso lo sientan. Una de las cosas que sorprende mucho, y habréis vivido la misma experiencia, cuando pisas el terreno, es el nivel de ignorancia que tiene el israelí medio de lo que ocurre a 0 metros de distancia. Porque tienen la oportunidad de vivir prácticamente al margen de la ocupación, prácticamente al margen de la prisión de Gaza, en un mundo ideal, en un mundo de yuppie, diría con el lenguaje de mis hijos en su época. Por lo tanto, se trata de hacerles ver que eso es algo que sucede en su vecindad y que es algo de lo que ellos son también responsables. Por lo tanto, si no tiene para ellos ninguna consecuencia que les limite de algún modo, evidentemente tampoco desde dentro presionarán a sus gobiernos para que dejen de hacer lo que hacen. Porque eso es lo que estamos buscando. No castigar a ese individuo, a ese empresario o a ese artista, sino que sean elementos activos de presión sobre sus propios gobiernos para que dejen de hacer lo que están haciendo. Olga, si quieres, y contestas también a la primera, si no te importa, sobre que todo es antisemitismo, que también era uno de los titulares de la revista del diario.es, ¿no? Que cualquier cosa que se diga como crítica al sionismo o como crítica al gobierno de Israel, automáticamente recibes una crítica, casi un troleo colectivo por antisemitismo, ¿no? Bueno, contestando a lo del BDS, es una campaña que yo he apoyado públicamente y quizás me expliqué mal antes, pero lo que quería decir cuando mencionaba cómo en su día, cuando esa campaña de boicot impulsada ya directamente a través de los gobiernos surtió efecto en Sudáfrica, me estaba refiriendo a esto. ¿Qué ocurre? Aquí estamos en el primer paso. Es una campaña que procede de las sociedades civiles que están tratando de presionar por un lado a Israel y por otro lado a sus gobiernos, pero los gobiernos ante esto todavía no están tomando nota, ¿no? Están de brazos cruzados, como estábamos diciendo antes. Yo creo que es una fórmula que ya tenemos históricamente la prueba de que podría ser muy eficaz y esta presión social llega a unos niveles en los que puede finalmente alcanzar a los gobiernos para que reaccionen. Y por supuesto, en los últimos años la campaña BDS ha logrado cada vez más visibilidad a través de gente conocida, por un lado, que ha decidido pues no participar en determinadas cosas y en determinados eventos, y por otro lado, bueno, diferentes sectores de las sociedades civiles que tienen muy claro que van a evitar a toda costa comprar, por ejemplo, productos que se fabrican en asentamientos, ¿no? En colonias. En cuanto al tema del antisemitismo, bueno, es que esa es una de las grandes bazas. Aprovecharse de
de la escasa información en profundidad que hay sobre el tema, es decir, aprovecharse de que la gente no comprende bien el tema. Además, existe este tópico falso de es que es muy complicado, muy complejo, ¿no? No es tan complejo. O sea, y aprovechándose de eso, bueno, pues a todos aquellos que lo que denuncian, al fin y al cabo, y lo que estamos denunciando son las violaciones sistemáticas de las resoluciones de Naciones Unidas y de la ley internacional y de la Convención de Ginebra y de los derechos humanos, nos llamen antisemitas, ¿no? Aunque en algunos casos pues sean personas judías las que lo están denunciando también. Bueno, pues yo creo que aquí tendríamos que asumir los medios de comunicación el papel de incidir en la explicación de cuál es la diferencia entre el sionismo y todo lo demás, y por otro lado subrayar que el Estado israelí habla en nombre de todo el pueblo judío, generando la confusión, ¿no? Generando la confusión y haciéndole creer a la gente que si estás en contra de las políticas ilegales de ocupación del Estado israelí, estás en contra del pueblo judío. No. Perdone, pero como dicen muchos judíos, o sea, que en mi nombre no hablen. Por eso ellos mismos juegan a establecer, a no diferenciar entre lo que es ser judío y ser sionista, cuando puede haber una diferencia enorme entre ser judío y ser sionista, ¿no? Pero bueno, es la táctica más habitual que emplea el Estado israelí, ¿no? Siguiente pregunta. Sí, funciona, te estábamos escuchando. ¿Funciona? Sí. Sí, quería preguntar a la excorresponsal de Televisión Española por qué es excorresponsal. Lo ha dejado caer, pero vamos a preguntarle que lo explique un poco mejor. Pues yo diría que se lo preguntaran a los exdirectores de informativos de Televisión Española, que afortunadamente ya no están en sus puestos, aunque algunos de ellos se han quedado y incluso han hecho litigios para quedarse cobrando de las arcas públicas. Pero vamos, yo sí que quiero aclarar que en la ofensiva, por ejemplo, esto es importante para que sepan cómo funciona esto de la propaganda y de los medios, permítanme que contextualice con hechos. El día que atacaron la escuela de Bet Hanun con Riwa, yo recibí un SMS del portavoz del ejército israelí diciéndome: ha sido el Hamas, porque además ellos llaman el Hamas, porque él es de origen uruguayo. Entonces dije, bueno, y de hecho yo en mi crónica tuve que decir: el ejército israelí dice que el ataque lo ha hecho Hamas. Evidentemente la investigación de la ONU demostró que no era. Entonces estamos en un punto en el que nosotros cuando trabajamos, los organismos oficiales nos mienten e intentan que repartamos su propaganda. Además de eso, todos los días la Hasbara, que es el aparato oficioso de propaganda israelí, ¿verdad? O sea, hay medios creados y gente que trabaja a sueldo para todos los días, perdónenme la expresión, ponernos a parir a todos los periodistas que hablamos en castellano sobre el conflicto israelo-palestino. Esto es así. Pero además de eso está la presión diplomática. Pero ojo, la presión diplomática no tiene la culpa o no es responsable la Embajada de Israel. A mí me quitaron de mi puesto la dirección de Televisión Española. Quiero decir, ¿qué necesitamos? Unos medios públicos independientes, no elegidos a dedo por ningún gobierno. Y otra cosa que también deben saber es que los periodistas españoles que estábamos cubriendo la ofensiva militar israelí en Gaza, recibimos llamadas de nuestros medios diciendo que el Ministerio de Exteriores español decía que teníamos que salir de allí por nuestra seguridad. No vi a ningún periodista británico, alemán, francés, ni de ningún tipo recibiendo esa consigna. ¿He respondido suficientemente? Yo simplemente nombrar también al compañero de la agencia EFE, que también vivió una experiencia un poco similar y de hecho, bueno, pues ya no... Y de hecho yo soy la tercera, perdona, digo, además Javier Martín estaba conmigo cubriendo en Gaza, estábamos los dos juntos en los mismos sitios y ese día también estaba conmigo. Yo fui la tercera corresponsal. Lo que pasa es que, y sí que quiero añadir un punto de optimismo, que es que a pesar de todo lo que se hizo, yo creo que la batalla de la opinión pública la perdieron.
Porque precisamente yo pasé de que se difamara mi nombre y de que determinados jefes decidieran transigir esas presiones y quitarme de en medio, a que mucha gente me haya dado voz, a que tenga más seguidores que nunca, a que me dieran 3 premios por esa cobertura, y creo que yo dije, bueno, a mí me quitáis el puesto, pero me quedo con la dignidad. Y al final, eso en el periodismo hay veces que no se puede hacer por la precariedad, pero hay otras veces que sí. Y por eso reivindico unos medios públicos de calidad e independientes. No vengo aquí a reivindicar, vengo a reivindicar el derecho de una ciudadanía a informarse, a estar bien informada a pesar de las presiones políticas y económicas que siempre van a existir sobre los medios de comunicación, porque al final es nuestra libertad de expresión y vuestro derecho a la información. Y yo creo que para eso es muy importante que todos estemos concienciados. Y ahí, si me permitís, otra anotación optimista, el gobierno de Israel ha creado un ministerio para luchar contra el BDS. Luego significa que les importa. No, por alusiones, y perdón por preséntate y así. Soy diplomático, en este momento estoy al frente de Casa Árabe. No quiero decir que esos consejos sean no es para los periodistas, solo es para el Ministerio. Tiene obligación de informar a los españoles que hay una situación de peligro, ¿no? Entonces se aconseja a los españoles salir. Por supuesto, sabemos que los periodistas, y en eso la verdad es que tiene mucho mérito lo que hacéis, y entiendo que es vuestra profesión y que es lo que tenéis que hacer, seguís a pie de obra. O sea, yo siempre digo, sois quizá los que más riesgo corréis, porque con menos protección y con menos experiencia militar, claro que los propios militares, seguís ahí a pie de obra, ¿no? Igualmente, cuando se aconseja a los españoles, por supuesto, el Ministerio es el primero que dice que los diplomáticos y todos los funcionarios que están al servicio, en fin, de la colectividad española, tienen que permanecer allí, ¿no? O sea, se entiende muy bien que es vuestra obligación y que tenéis que seguir allí, pero el gobierno español tiene que aconsejar, desde luego, a los españoles que es una situación de peligro y que deberían seguir. De ahí podríamos hablar mucho tiempo. Yo creo que ahí... Os pido que hay maneras de... He permitido la réplica, pero no puedo permitir la contrarréplica porque entonces nos enredamos en un debate interesantísimo de praxis periodística y administrativa e institucional, pero no terminaríamos nunca. Muy bien moderado. Vamos a la siguiente por aquí. Una pregunta sería que han dicho que una de las cosas que ha fallado es la constitución del Estado palestino, pero habiendo estado nosotros en la zona de Belén en concreto, hemos notado a veces que está como muy desestructurada dentro de sí misma. Hay como a veces cierto estigma también con los refugiados en los campos de Belén. Los propios refugiados a veces como que no acaban de incluirse ellos propiamente, se sienten un poco, digamos, apartados. ¿Cuál podría ser el camino para, digamos, lograr una identidad y, por tanto, facilitar la construcción del Estado único, por llamarlo de alguna manera? ¿Quién se anima? Yo no sé si te he entendido. Venga, Teresa y Jesús, 2 pinceladas breves. Jesús, que sí que creo que... ¿Sí? Sí, no sé si le he entendido muy bien lo que quiere decir. El Estado palestino no se ha constituido no porque la sociedad palestina no esté preparada para ello, y por cierto es una sociedad muy preparada, tiene el índice de universitarios más alto de Oriente Próximo, sino porque Israel no lo permite. Entonces ahí no creo que hay mucha duda ni mucho que rascar. Israel no permite, y lo ha declarado muchas veces el gobierno israelí, la constitución de un Estado palestino, y hace todo lo posible para que no se pueda hacer. Entre otras cosas, llenar de colonias el territorio de Cisjordania, ocupar Jerusalén. Yo hay algo que quiero recordar, antes lo pensaba. Los cónsules europeos en Jerusalén anualmente realizan informes sobre la situación en Jerusalén Oriental, es decir, la parte palestina de Jerusalén. Esto que ahora Donald Trump ha dicho que es capital de Israel también. Y en estos informes, desde hace años, yo creo que más o menos desde el 2006, se habla de limpieza étnica, informes de los cónsules europeos. Y en Israel la población palestina sufre una limpieza étnica paulatina. O sea, pues destruyendo la casa, sacando de Jerusalén a la población. Entonces, lo curioso es que esos informes, ¿quién los conoce? Pues algunos de los que estamos metidos en ello están metidos en un cajón. Esto tiene que ver con la percepción que la opinión pública española, la opinión pública europea en general, tiene de lo que ocurre en Palestina. Es que se tapa, no es casual. Se tapa la realidad de Palestina. Los medios somos responsables en gran medida, pero hay también otros. Por ejemplo, los cónsules europeos hacen su trabajo, pero mira, ahí se queda, metido en un archivo.
¿Alguna pregunta más? ¿Puedo, Juanlu? Sí, breve, porfa, ¿vale? Que quiero meter al menos 2 y hay 5 minutos. Recordemos que la Autoridad Palestina es una entidad administrativa creada por la potencia ocupante. No es un Estado, ni un protoestado, ni nada parecido. Y que, por lo tanto, hace lo que Israel le deja hacer porque le ha concedido determinadas competencias en unas cosas y no en otras. A partir de ahí, con esas limitaciones, por muy manifiestamente mejorable que sea la gestión de Yasser Arafat en su día o de Mahmoud Abbas hoy, dan de sí lo que dan de sí el marco que le ha permitido Israel. Luego volvemos otra vez a que la responsabilidad fundamental es de Israel, al margen de las deficiencias que pueda tener la propia Autoridad Palestina. Creo que hay uno por aquí. Digamos que la Cuarta Convención de Ginebra dice que el ocupante tiene que encargarse del ocupado. Entonces, como hay miembros de la UNRWA y manifiestan que no tienen dinero, mi pregunta es, ¿la UNRWA tiene capacidad de demandar a Israel para que se ocupe de los palestinos? Y segunda cuestión, digamos, el tema de asumir cada uno sus responsabilidades. ¿El Estado español puede hacer eso? O sea, demandar a Israel por los daños que sufre la población en base a la Convención de Ginebra. Es decir, o hacemos algo o, bueno, contemplaremos no sé, el holocausto palestino poco a poco. Hablas de una acción jurídica, ¿no? De una demanda legal. Legal, sí. En cuanto... Raquel o Matías. No tienes micrófono, lo siento mucho. Bueno, Matías, por favor. Okay, a couple of reflections, if I may. The first one is, I'll come back to the question. I grew up in apartheid South Africa. Is it working? No, louder. I grew up in apartheid South Africa. I think now it's working. Tenía 15 años cuando nos mudamos y bueno, quería compartir un par de reflexiones. En primer lugar, la pregunta es adecuada. ¿Qué ha hecho que Israel cambie? Hay cosas que se pueden aprender de la experiencia de Sudáfrica. No cabe duda de que lo que hizo que Sudáfrica cambiara fueron temas de seguridad y el hecho de que estaba aislada por la comunidad internacional. Así que tenemos que extraer lecciones de esa experiencia y aplicarlas en este caso. Y la segunda reflexión sería que en aquel momento, cuando yo dejé Sudáfrica con 15 años, había un hombre en la cárcel y todo el mundo lo consideraba un terrorista, incluido el gobierno de España en aquel momento. Y si alguien, y en Alemania, y si alguien en aquel momento me hubiera dicho, este hombre, todo el mundo piensa que es un terrorista, será el presidente de este país, su nombre era Mandela, yo me habría reído. Y bueno, no me hubiera parecido posible. Y a veces les cuento esto a los palestinos. Yo les digo, yo no he sido refugiado, no sé qué se siente siendo un refugiado, pero sí he vivido todo este proceso de cambio en Sudáfrica. Luego me fui a Berlín y 6 meses antes de que cayera el muro, si alguien me hubiera dicho que el muro iba a caer, otra vez me hubiera reído y hubiera dicho que aquello no era posible. Con esto, lo que quiero llegar es a que la comunidad internacional necesita mantener necesita ser optimista. Necesitamos pensar que vamos, es nuestro deber seguir inspirándonos, seguir buscando una solución. Y lo último, creo que con eso vuelvo a la pregunta, lo que a veces les digo a los estadounidenses, ¿por qué no se está protegiendo la inversión en Palestina? Y muchas de esas escuelas, de esas 275 escuelas que tenemos en Gaza, se han construido con dinero estadounidense. Se han construido con dinero de la Unión Europea y para mí esto tiene que ser una cuestión de proteger su inversión. ¿Por qué van a dejar que todo eso se vaya por el desagüe? Así que bueno, hay un ángulo, una perspectiva legal a todo esto. Es su inversión, ha sido su inversión. Ellos han invertido ese dinero. Y quizá esa sería la visión, esa sería la perspectiva que deberíamos analizar. ¿Por qué se gastaría alguien tanto dinero y luego simplemente dejar que se pierda porque no se encuentra una solución? Pues son las 9 en punto.
Es exactamente la hora a la que dijimos que íbamos a terminar. Lo siento muchísimo, pero no puedo meter más preguntas. Creo que para un debate con 8 personas que no nos hayamos pasado de tiempo está muy bien, así que les agradezco a todas y a todos muchísimo la brevedad, la concisión y los argumentos, a vosotros las preguntas. Mañana seguimos hablando de todo esto en el diario.es, mañana la UNRWA seguirá currando y si no nos hemos cansado después de 70 años, pues no nos vamos a cansar mañana de hacerlo. Muchas gracias.